Empezó a llover, chicos. Empezó a llover. Problemas se llaman tú, dice. Así que como es tu problema, entonces evítate problemas y empieza a estudiar. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenos días. Ok, lograron que recuerden a mi ex. Bueno, hay muchas formas de sobrellevar eso, ¿no? Está mal empleado el término olvidar, porque no olvidas, uno no olvida los recuerdos, uno los mantiene. La idea es saber sobrellevarlos para dejar de pensar en ellos. El cerebro siempre lo va a recordar, siempre el cerebro va a tener información acerca de aquellos, no solamente en tu vida amorosa, sino también con estudios, ciertos ejercicios, ejemplos, también los vas a tener en el cerebro, solamente que como ya no es costumbre, ya no frecuentas resolverlos, ya no los estudias, entonces el cerebro no los deja de lado, pero no es que los olvida, sí los recuerdas. Así que a partir de ahora, pues empiecen a hacer actividades pues, que impliquen pues dejar de pensar en eso, ¿no? Así que ya saben, muy bien. No sé si lo reemplaza, pero el cerebro es tan interesante que tiene la capacidad de poder mantener información en base a la constancia de algunos sucesos que nosotros pues utilicemos para recordar, ¿no? Por ejemplo, pues si estás triste, baladas, ¿no? De repente cartas, no sé, pero bueno, tampoco lo tomes todo en torno al amor, ¿no? También básalo en tus estudios. Ahora, ese es ejemplo para que cuando tú estudies, repases algo, pues el cerebro tenga la capacidad de recordarlo. Así que si ahorita llevamos, por ejemplo, ecología y terminando la clase ya no quieres estudiar, ya no vas a repasar nada, entonces las próximas semanas o cuando te toque el lunes tu examen, ¿no? De todas las semanas, te vas a olvidar. Pero si tú durante la semana dos, tres veces has repasado el tema de ecología, pues créeme que las preguntas las vas a contestar bien. Así que, bueno, empecemos. Hoy, chicos, vamos a hablar de ecología. Ecología. Ecología es un tema fijo para el examen, ¿ya? Fijo para el examen. Es como enfermedades y citología, ¿no? Son uno de los tantos temas que sí o sí vienen. Bien, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Ahora sí, empecemos. Rápidamente definamos qué es el concepto de ecología, ¿no? Ecología es la rama de la biología que estudia la interacción que hay entre los seres vivos y el medio ambiente. Esa interacción o esa relación que hay entre los seres vivos y el medio ambiente se da en un espacio físico denominado ecosistema, ¿no? O sea, la unidad de la ecología es el ecosistema. ¿Ya? Por lo tanto, en este lugar, sea físico, por ejemplo, terrestre, marino o aéreo, es donde ocurren aquellas interacciones, ¿no? Esas interacciones se pueden dar entre una misma población. Cuando es entre una misma población se le llama relaciones intraespecíficas o cuando es entre diferentes poblaciones, relaciones interespecíficas. ¿Correcto? Ahora, toda ciencia tiene un padre, ¿no? En este caso, el padre de esta ciencia es el microbiólogo alemán Ernest Haeckel, ecólogo y microbiólogo alemán Ernest Haeckel. Ahora, ¿qué vamos a llevar durante el tema? Bueno, vamos a hablar principalmente de el ecosistema y sus divisiones, ¿no? Que sería el biotopo, que es la parte abiótica, tú lo conoces así, parte abiótica, y la biocenosis, que es la parte biótica, ¿no? Ahora, por ejemplo, dentro del biotopo, ¿qué vamos a encontrar? Dentro del biotopo vamos a encontrar población. ¿Qué es una población? Es el conjunto de individuos de la misma especie. Misma especie. Pero si yo junto dos o más poblaciones, ya no es población, es comunidad. La comunidad se define como el conjunto de dos o más poblaciones que interactúan dentro de un ecosistema. Ahora, el hábitat, obviamente sabes que es el lugar donde reside la especie. Pero si te preguntan acerca del rol, la función que cumple la población o la especie dentro de su hábitat, eso es nicho ecológico. O sea, todo lo que tú haces dentro de tu distrito, por ejemplo, dormir, estudiar, bailar, comer, todo lo que tú hagas es tu nicho ecológico.
¿correcto? Ahora, ¿a qué se le define como biota? Biota solamente es el conjunto de flora y fauna dentro de un ecosistema. Nada más. Flora y fauna dentro de un ecosistema. Ahora, dentro del biotopo, vamos a encontrar, por ejemplo, todos estos elementos. Pero el más importante es la luz. ¿Por qué? Porque a través de la cantidad de energía solar que llega al planeta, el ecosistema lo distribuye. ¿Para qué? Bueno, para la temperatura, para la fotosíntesis, para el ciclo del agua, para la cadena alimenticia, para la distribución de plantas y animales, para los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo del azufre. Ahora, ¿sabías que nuestro cuerpo tiene la capacidad de aprovechar las proteínas, vitaminas del alimento, ¿sí o no? Pero todas las vitaminas que nuestro cuerpo aprovecha, hay una vitamina que es la vitamina D. Y esa vitamina D, para que nuestro cuerpo lo pueda absorber, para que nuestro cuerpo pueda asimilar esa vitamina D, dependemos de la energía solar. Entonces, la luz tiene muchas funciones, ¿no? Dice, profe, podríamos decir que todo es, claro, básicamente la luz es como el eje principal del ecosistema. La luz, a través de la energía que emite, regula la cantidad de energía que se debe distribuir por todo el ecosistema. Es decir, la luz activa el ecosistema. Exacto. Muy bien, ya lo iremos hablando poco a poco. Así que continuemos. Vamos. A ver, ¿qué más? ¿Qué es la biomasa y para qué sirve? Por ejemplo, tú, eh, no sé, pues tienes un árbol en tu casa y de pronto pues lo talas. ¿Ya? ¿Para qué utilizas la madera? Para leña. ¿Ya? ¿Qué te brinda la leña? Fuego. ¿Qué hace el fuego? Te brinda calor. ¿Te da energía? Sí, porque es más, la misma leña tiene energía, calor. Entonces la biomasa sería pues una parte o un conjunto de materia orgánica que también sirve como fuente de energía y que nosotros lo utilizamos pues en ciertos aspectos, ¿no? Ya sea para leña, de repente para la ganadería, para la agricultura. Es más, nosotros mismos, cuando nosotros nos pasemos a mejor vida, vamos a hacer biomasa. Entonces, biomasa es todo aquello que en vida tiene funciones básicas como, por ejemplo, pues reproducirse, no alimentarse, no aparearse y esas cosas, pero cuando muere, pues su cuerpo, su materia orgánica se descompone inorgánica, pero ello produce energía. Nos referimos a una sustancia orgánica renovable que tiene su origen en los animales o bien en los vegetales. ¿Por qué se dice renovable? Bueno, porque nosotros nos reproducimos, pues, ¿no? De esa manera renovamos. Entonces, todo data de la cadena alimenticia, ¿no? Por eso se conoce como biomasa, porque nosotros, a través de esta cadena, vamos a pasar a obtener el alimento y la energía, ¿no? Los productores, que son las plantas, elaboran el alimento. Para eso dependen de una fuente de calor. Por fotosíntesis, elaboran el alimento. Luego vienen los primarios, consumidores primarios, que son herbívoros, obtienen energía de las plantas. Los consumidores secundarios, que serían los carnívoros, obtienen energía de los herbívoros. Los consumidores terciarios, que serían los supercarnívoros, obtienen energía y alimento de los secundarios. Y eso puede seguir aumentando, ¿no? Hasta que cuando termine o muera el consumidor, vienen los descomponedores, como las bacterias, los hongos, y ellos descomponen esa materia orgánica a inorgánica, y esa materia inorgánica regresa nuevamente a la planta, y la planta elabora nuevamente el alimento por fotosíntesis. ¿Ya ves? Entonces la biomasa es todo aquello que en vida tiene la capacidad de producir y obtener energía, pero cuando muere, su descomposición también sirve como fuente de energía. Bien, dice, de la biomasa se puede extraer energía ya que los seres vivos la almacenan. Correcto. Dice, es usada como fuente energética desde varios siglos. Era, no es, era. ¿Por qué? Bueno, porque hoy en día, tú sabes que todo eso ha sido reemplazado ¿por qué?
¿Qué ha reemplazado hoy en día la biomasa? ¿Qué ha reemplazado? Vamos, fácil. El petróleo, pues. El petróleo. Todo eso ha reemplazado a la biomasa. Ya no utilizamos biomasa. A menos de que te vayas, pues, a, no sé, pues, a un campo, quieras estar alejado de todo. Entonces llevas tu maderita o de repente ahí mismo talas algunos árboles y elaboras tu propia leña, ¿no? O a menos de que de repente en tu casa, eh, no por falta de solvencia económica, sino porque simplemente pues te gusta así vivir así, tienes tu cocina a leña, pues y no necesariamente a gas, ¿no? Entonces, son muy pocas las personas que hoy en día emplean la biomasa, ¿no? Como fuente energética. Hay tipos de biomasa, por ejemplo, la biomasa natural, bueno, que serían pues las plantas, los animales, ¿no? Esa es la biomasa natural, que ya te expliqué. En vida cumple funciones básicas, como almacenar la energía y obtenerla a través de la comida. Y, eh, y ya cuando no estemos en vida, pues también nuestro cuerpo, nuestra desintegración va a servir como fuente de ATP, ¿no? Fuente de energía. Luego, la biomasa residual, que en sí también forma parte de la biomasa natural, solamente que es los restos, ¿no? Los restos. Esa es la biomasa residual, que también se emplea, por ejemplo, pues como abono, ¿no? Y el cultivo energético, ya, esto es lo que se emplea mayormente, pues, para obtener fuentes de calor o combustibles, ¿no? O un tipo de energía en el momento, ¿no? El cultivo energético, como pues, las maderas, ¿no? Sí, básicamente las maderas, los arbustos, los árboles. ¿Cuál es la diferencia entre la biomasa natural y el cultivo energético? Es que la biomasa natural almacena energía. En cambio, el cultivo energético almacena energía y ya se emplea como fuente de energía. Esa es la diferencia. Almacena energía y se utiliza como fuente de energía. Y la residual serían pues ya los pedacitos que quedan de la biomasa natural, ¿no? Ventajas de la biomasa. Energía renovable, claro, sí, puede ser porque hay reproducción de por medio, ¿no? Es sumamente barato, claro, ¿no? Obviamente, si tú tienes un árbol en tu casa, pues te vas a ahorrar, pues, comprar gasolina, petróleo, ¿no? Es casi limitada, claro, casi, ¿no? Porque los seres vivos, pues, corren el riesgo de desaparecer, ¿no? Entonces, hay un límite, por decirlo así. Desventajas. Requiere de grandes espacios. Sí, por ejemplo, pues si tú quieres, o si tú empleas o trabajas en agricultura, pues tú para almacenar la biomasa no vas a hacerlo en tu cuarto, sino no, vas a emplear pues una granja, un espacio grande, ¿no? Aparte de eso, vas a utilizar máquinas, ¿no es cierto? Vas a contratar a personal, entonces se requiere un espacio grande. Dice, su uso masivo intensivo, pero dice su uso masivo e intensivo, ¿no? Cuando es intensivo, pues ya se emplea pues herramientas tecnológicas, ingenieros, ya se emplea pues fertilizantes, ¿no? Puede ocasionar daños irreparables a los ecosistemas y diferentes recursos naturales. Y eso es cuando pues la ganadería o la agricultura es intensiva, ¿no? Es diferente la intensiva con la extensiva. La extensiva es natural, mientras que la intensiva ya aplica la metodología tecnológica, ¿no? Ingenieros, sustancias químicas, fertilizantes, pesticidas, etcétera, ¿no? Claro, lo bueno de la intensiva es que el objetivo es generar productos de calidad, pero por eso es que cuestan, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una mandarina Wando y una mandarina normal? La mandarina Wando no tiene pepa y la normal sí tiene pepa. ¿Pero por qué la Wando no tiene pepa? Porque ha sido manipulada, es transgénica, o sea, ha pasado por una ganadería o una agricultura intensiva. Entonces, han manipulado genéticamente eso, han creado pues estas mandarinas sin pepa y cuestan más. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso hace referencia, ¿no? Claro. Ahora tú dirás, ¿y cómo crecen esas, cómo se reproducen esas naranjas, mandarinas? Bueno, ya son manipuladas, ¿no? A través de sus raíces, ¿no? Listo, sigamos. A ver, ¿qué nos dice acá? ¿Alguna vez has pensado en cómo es posible que zonas volcánicas como Hawái estén llenos de vida
¿O cuánto tiempo tarda un bosque en recuperarse tras un gran incendio? ¿O qué pasaría si dejáramos de cuidar los cultivos? Al igual que los seres vivos, las comunidades ecológicas también crecen, cambian y se desarrollan. Ya, todo eso tiene que ver, por ejemplo, con la famosa sucesión ecológica. ¿Qué cosa es la sucesión ecológica? Es la etapa por la cual un ecosistema va a pasar por dos procesos. Por ejemplo, a través de un territorio donde no hay nada, eso se llama biotopo virgen, surge un ecosistema. O sea, el primer proceso es que a través de un biotopo o un bioma natural, donde solamente hay tierra, eso se llama biotopo virgen, surge o se crea un ecosistema. Ese es uno. Ahora, el otro sería cuando ya este ecosistema que ha sido creado por algún tipo de factor contaminante o de repente por la mano del hombre, ha sido abandonado, ha sido destruido. Entonces, una vez que ha sido destruido o abandonado, este ecosistema se recupera nuevamente. Pero, tanto en el primer proceso como en el segundo proceso, no participa el hombre. ¿Qué quiere decir? En la primera etapa o en la primera fase, el ecosistema se crea solo. Y en la segunda etapa, el ecosistema se recupera solo. Por esa sucesión ecológica. Procesos o cambios que surgen en un ecosistema, ya sea para que a través de un biotopo virgen surja una comunidad clímax o para que este ecosistema ya creado pase por alguna etapa en la cual pues se perjudique, pero que solo se recupere. Y obviamente que en ambos periodos pues los años que tienen que pasar pues son muchos, ¿no? No van a ser en 4 o 5 años. Imagínate, si participa el hombre, ¿tú crees que el hombre va a esperar que pasen 100, 200 años para que este ecosistema se recupere? No, pues lo va a hacer más rápido, ¿no? A ver, tipos de sucesión ecológica. Primaria y secundaria. A ver, te doy un ejemplo muy simple para que vayamos entendiéndonos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en el océano hay un volcán? Ya, el volcán erupciona. Y la erupción del volcán, muchachos, aquí, mira, ahí está el volcán y aquí está el agua. Y la erupción del volcán genera que la lava se seque. Ya. Y esta lava se seca y forma una isla. Y con el paso del tiempo vienen las plantas, vienen las algas, vienen los animales. ¿Esto qué tipo de sucesión es? ¿Primaria o secundaria? Primaria. Es primaria. ¿Por qué es primaria? Bueno, porque aquí inicia todo desde cero. O sea, un biotopo virgen, o sea, un lugar que no ha tenido comunidad preexistente, empieza a desarrollarse, mira, desde cero. Ese es un biotopo virgen. Un biotopo virgen. O también lugar abiótico, ¿no? O un bioma abiótico en este caso, ¿no? Es aquel que solamente cuenta con piedras, con tierra, ¿no? Y de pronto, pues mira, empieza a desarrollarse todo, ¿no? Se produce cuando se inicia el ecosistema de forma natural en un medio de nueva creación que no haya sido colonizado por seres vivos. Y eso es un biotopo virgen. Eso es un biotopo virgen. Aquí vamos a colocarlo. Biotopo virgen. Ahora, profesor, una consulta. ¿Cuánto tiempo dura en aparecer todo este ecosistema? Máximo 1000 años. Máximo 1000 años. Por ahí puede variar 800, 700. ¿Sí? Puede variar. Profe, una consulta, pero si tú dices que primero era un biotopo virgen, ¿cómo es que han ido apareciendo los seres vivos y supuestamente acá no había nada? Bueno, es que cerca a ese biotopo virgen, hay algunos seres vivos, cerca. ¿Cómo cuáles?
Bueno, como por ejemplo las algas y los hongos. Profe, ¿es cierto que ellos dos se asocian? Sí. ¿Es cierto que el trabajo entre ellos, el trabajo en equipo se llama los famosos líquens? Claro, pues. O líquenes, claro, lo mismo. ¿Y qué hacen ellos en conjunto? Ah, por ejemplo, las algas por fotosíntesis elaboran materia orgánica. ¿Quién lo descompone? Los hongos, pues descomponen la materia orgánica en inorgánica. Y la inorgánica va de nuevo a las algas. O sea, es un trabajo en conjunto, un equipo, en un ciclo. Y o sea que el trabajo entre ellos va a generar las primeras plantas. Sí. ¿Cómo se llaman las primeras plantas? ¿Te acuerdas? Las criptógamas, ¿sí o no? Las que no tienen semillas, no tienen flores, ¿cierto? Y después crearán las fanerógamas, ¿no? Que son aquellas que tienen semillas, tienen flores, tienen fruto, ¿no es cierto? Profe, y una vez que ya aparecieron las plantas, ¿qué tiene que suceder para que vengan los animales? Mm, bueno, imagínate ya, si hay plantas y hay alimento, si hay plantas y hay oxígeno, si hay plantas y hay humedad, si hay plantas y hay salinidad, si hay plantas y hay hábitat, ¿cierto? Entonces, todo eso que he mencionado son factores para que los animales migren de un ecosistema a otro, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, una vez que ya migraron los animales, si ya tenemos flora, ya tenemos fauna, los microorganismos aparecen solos también. Claro, aparecen solos. Eso es porque lo traen los mismos animales, ¿no? Entonces, ahí tendríamos un famoso ecosistema clímax. ¿Qué es un ecosistema clímax? Bueno, es un ecosistema que tiene todo. O sea, es el objetivo de la sucesión ecológica primaria, que a través de un biotopo virgen surja un ecosistema o una comunidad clímax. Para eso, ¿cuánto tiempo demora? 1000 años. ¿Y quiénes pueden ser los pioneros? Los líquenes, por ejemplo. Ellos son los que inician todo. Listo. Ahora, ¿qué sucede en la secundaria? En la secundaria, pues, un ecosistema pasa a tener un inconveniente, ¿no? Puede haber sido afectado por las altas temperaturas, por incendios forestales, puede haber habido una deforestación. Incluso estos daños que puede haber pasado al ecosistema podrían haber sido por mano del hombre, por mano del hombre. Pero, profe, tú me estás diciendo que no participa el hombre. Bueno, no participa en la recuperación, pero en el daño sí puede participar. Ah, entonces, ¿este ecosistema también puede ser abandonado? Claro, pues, si está abandonado, entonces, ¿de dónde tiene agua? Ah, entonces, profe, si este ecosistema se destruye, ¿pasa a ser nuevamente biotopo virgen? No, ¿por qué? Es que ya se destruyó. Claro, pero ¿por qué se le llama biotopo virgen? Porque fue un lugar que, o era un lugar que no tenía comunidad preexistente, ¿sí o no? Pero acá ya ha habido comunidad preexistente. Entonces, quiere decir que esta tierra ya va a tener la facultad de poder recuperarse, de poder crear, de poder generar plantas. Entonces, mira, van a aparecer nuevamente las criptógamas, las fanerógamas y vendrán nuevamente los animales. Pero acá el periodo ya es corto. ¿Cuánto demora en la recuperación de un ecosistema? Entre 150 a 200 años más o menos. Profe, ¿por qué acá tarda menos que en la primaria? Bueno, porque ya ha habido una comunidad preexistente, ¿no? Ya hubo vida anteriormente, por eso es que este ecosistema se regenera o se recupera pues más rápido, ¿no? Claro, te doy un ejemplo, ¿no? Acá en Lima tenemos los famosos pantanos de Villa, ¿no? Uno que está en Villa El Salvador. En los años 90 más o menos, pues ese lugar era muy contaminado porque ahí estaba la fábrica de Molitalia. Entonces el Estado tuvo que intervenir, obligó a que, ordenó que esta empresa se mudara. La empresa ahora está pues en el cono norte por Los Olivos.
Y de todas maneras, cuando se fue Molitalia, pues estos pantanos de Villa estaban al borde de la desaparición de ciertas especies de flora y fauna. Entonces, bueno, primero el Estado quiso ver cómo hacía este ecosistema para recuperarse por sí solo. Mira, han pasado como 20, 30 años casi, y sí, hay muestras de que se está recuperando. Claro, o hace unos pocos años ha intervenido el hombre, ¿no? Pero de todas maneras, a diferencia de lo que era hace 30 años, pues es un gran cambio el que ha pasado estos pantanos de Villa. Ahora los pantanos de Villa han pasado a ser un área natural protegida, ¿no? Pertenecen claro, al conjunto de áreas naturales protegidas, ANP. Bien, entonces esto ya quedó claro. Es más, en los ejemplos que te van a dar para reconocer entre si es una asociación primaria o secundaria, creo que es muy fácil de interpretarlo o de reconocerlo. Bien, sigamos. Niveles de organización ecológica. Ya, esto es facilísimo, pues. Este es muy fácil. A ver, población. Ya te dije que es el conjunto de individuos de la misma especie. Pero hay que entender, por ejemplo, el concepto, porque de repente te vas a confundir a la hora, pues, de contestar una pregunta o de elaborar o de interpretar un cuadro que te vayan a colocar. Por ejemplo, cuando dice es el conjunto de individuos de la misma especie, se refiere bien a solo perros, a solo gatos, solamente una especie. Pero te dice en un lugar y tiempo determinado. O sea, por ejemplo, ¿no? Aquí te dice el conjunto de llamas que son criadas en la Reserva Nacional de Pampas Galeras, Ayacucho. Es un solo lugar en el 2021. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué pasaría si dijera el conjunto de auquénidos criados en la Reserva Nacional de Pampas Galeras en el 2021? No es concepto de población. ¿Por qué? Porque cuando dice auquénidos se refiere pues a llamas, alpacas, a vicuñas, diferentes especies. Ahora, si te dijera el conjunto de llamas que son criadas en Pampas Galeras durante el año 2021 y 2022, tampoco es concepto de población. ¿Por qué? Porque te está mencionando dos tiempos, y no vale, pues. O sea, tiene que ser una especie, tiene que ser un lugar y tiene que ser un tiempo. ¿Correcto? No te olvides. Ahora, ¿qué es lo que nos permite a nosotros poder emplear mecanismos para poder contabilizar o saber cuánto es la población en ese lugar y en ese momento? La única forma de poder establecer pues una relación de cierta cantidad de individuos de la misma especie en ese lugar y tiempo determinado es utilizando la famosa dinámica poblacional. ¿Y en qué está basada la dinámica poblacional? Bueno, está basada en 4 tasas específicamente. 4 tasas. ¿Cuáles son esas 4 tasas? La tasa, por ejemplo, de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de inmigración y la tasa de migración. Y tú dirás, profesor, ¿y por qué le pones esos signos? Bueno, porque va a depender del valor o del porcentaje de cada tasa para establecer que la población crece o decrece. Exacto, señorita María. Si te dicen pues solamente el conjunto de perritos, población. Pero si te dicen el conjunto de perritos y humanos, esa es comunidad. Claro, solamente si hacen mención, o sea, no específicamente tienen que darte todo completo, pues. O sea, no te van a decir el conjunto de perros que es criado en los olivos en el año 2020. No, 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 no. Si te dicen, mira, esos perritos que son, esos perritos que están ahí en ese albergue, son 100 perritos, ¿no? Ah, esa es población. Pero si ya ves que esos perritos en ese albergue interactúan pues con gatitos, por ejemplo, ¿no? O con humanos, ya no es población, es comunidad.
No, 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 sí importa la raza. La raza es la especie, pues, básicamente, ¿no? Sea, o sea, no, no te vas a poner a pensar, por ejemplo, ya, pues, y si hay perritos, chichihuahuas. No, 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 no. Eso se junta, son perros, perros son perros, en realidad, ¿no? Ya sería, pues, con más exactitud, ¿no? Separarlos por raza, pero perrito es perrito, así que cuenta como población. Es como si tú me dijeras, ah, pues entonces, profe, cuando yo voy de repente a un cine, hay blanquitos, morenitos, chinitos. Entonces, ¿qué vas a separarlo? Pues por su aspecto facial. No, creo, ¿no? Humanos son humanos, ¿no? O sea, a eso hace referencia. Entonces, decía que la dinámica poblacional básicamente nos ayuda a establecer, pues, esa relación, ¿no? Entre la cantidad de pobladores en ese momento y la cantidad de pobladores o poblaciones que han tenido que emigrar, inmigrar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En los ejercicios o en las preguntas te van a decir lo siguiente. Pongamos que utilizan el tema del factor de COVID, ¿no? Te dicen, durante el año 2020, en el Perú murieron alrededor de 52.000 personas. Y te van a enseñar un tablero, pues, ¿no? Así, aquí el año 2020 y aquí el año 2021. Y te van a decir, según el esquema, según el gráfico, menciona usted cuál es la tasa, cuál es la tasa que según sus valores aumentó durante el año 2020. Fácil, la tasa de mortalidad. Porque si te está diciendo que fallecieron 52.000 personas, ¿qué pasó con la población? ¿Crece o decrece? Decrece, sí o no. ¿Te das cuenta? Igualito, pueden utilizar esto hablándote de los hombres y mujeres, ¿no? Te hacen el mismo cuadro, pero te dicen aquí hombres, por ejemplo, hombres, y aquí también mujeres, ¿no? Y según eso tienes que establecer, ¿no? Claro, pero ojo, dentro de estas cuatro tasas, no es decir, ah, murieron hombres y listo. No, 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 no. No. Te van a decir, por ejemplo, de estos hombres que fallecieron durante el año 2020, ¿cuántos fueron mayores de edad? ¿Cuántos fueron menores de edad? ¿Te das cuenta? También de repente lo pueden separar, mira, no solamente por hombres y mujeres, también lo pueden separar por edades, ¿no? ¿Cuántos tuvieron 15 años? ¿Cuántos tuvieron 18 años? ¿Cuántos fueron mayores de 30 años? O sea, por ejemplo, ¿no? Cuando apareció el COVID y el presidente Vizcarra hablaba todos los días, recuerdas que aparecía una infografía actualizada con la cantidad de muertes, la cantidad de infectados. Es más, lo separaba entre hombres y mujeres, ¿sí o no? Ya ves, eso es la dinámica poblacional. Establece un conteo, una relación de lo que sucede en ese momento con la población, ya sea entre infectados, entre muertos. ¿Te acuerdas? Ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué supuestamente el COVID afectaba más a los hombres que a las mujeres? O de repente, en este caso, algo más fácil. ¿Por qué el COVID afectaba más rápido a las personas mayores de 60 años que a las personas que tenían 30 años? Por la misma edad, pues, ¿no? Recuerda que a esa edad de 60 años, pues sus órganos ya empiezan a trabajar menos, ¿no? ¿Por qué el COVID afectaba más a una persona que en ese momento tenía cáncer a una persona sana? Bueno, porque en ese momento su organismo está indefenso, pues, ¿no? Está combatiendo contra el cáncer. Mientras que la persona sana, pues su organismo está igual, normal. ¿Te das cuenta? Entonces, igual, eso lo van a entreverar aquí. Lo pueden utilizar. Entonces, estas cuatro tasas básicamente están distribuidas, ya sea por edades o por sexos. Si te dicen, ah, cuando entró el presidente Castillo al gobierno, ¿cuántas personas se fueron del Perú? 2 millones. ¿Qué tasa aumentó? La tasa de emigración. ¿Te das cuenta? Exacto, Billy, muy bien. Sí, 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 claro.
O sea, no es tan sencillo decir, pues, ¿no? Ah, pues, después que vencimos al COVID, durante el año 2023, la tasa de natalidad aumentó. Nacieron alrededor de 30.000 niños. Ya, pero eso lo pueden dividir incluso por ciudades. Es más, de esos 30.000 niños que hayan nacido, por ejemplo, 5.000 con algunas enfermedades. Entonces se separa también por condiciones, ¿no? Entonces, la dinámica poblacional es más extensa de lo que uno cree, ¿no? Listo, sigamos. Bioma. Bueno, eso creo que en geografía el profe te debe haber enseñado un poquito más. Yo solamente voy a representarlo con algo gráfico. El bioma vendría a ser un ecosistema que no necesariamente tiene todo, o sea, flora, fauna, o sea, a extensas, ¿no? O sea, un bioma puede ser pues un territorio grande, un territorio pequeño, pero que no necesariamente es completo, o sea, que no necesariamente es clímax. Pero un bioma se caracteriza porque tiene clima, flora y fauna específica. Es fácil. Y ya, pues los tipos de bioma que ya creo que lo conoces, ¿no? El tundra, el taiga, el bosque templado, el desierto. Bueno, en eso creo que el profe de geografía es más capo que yo y él sabe más eso que yo. Yo no. Ahí sí, ese es un poquito que escapa de mis manos. A ver, dice, profe, o sea, de esas cuatro tazas, nos menciona, creo que las dos últimas derivan. No, 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 no. Las últimas dos, si te refieres a la distribución, esta distribución se da en las cuatro tazas. Esta distribución o proporción se da en las cuatro tazas. Bien, sigamos. Luego tenemos, claro, las dos últimas se involucran dentro de esas cuatro tazas. Natalidad, mortalidad, inmigración, emigración. El ecotono. A ver, ¿qué es un ecotono? Un ecotono es la transición que hay entre un ecosistema y otro. O sea, un ecotono es como la frontera. Claro, es como el lugar que pertenece a ambos ecosistemas y que delimitan ambos ecosistemas. Por ejemplo, el lago Titicaca. El lago Titicaca separa Perú y Bolivia. Es un ecotono. El río Amazonas es un ecotono porque separa Perú, Brasil y Colombia. Ya me entendiste, ¿sí o no? Un ecotono es la transición o la intersección que hay entre uno, dos o más ecosistemas. Ahora, recuerda que ese ecotono tiene que pertenecer a ambos ecosistemas. Luego tenemos la biosfera. La biosfera sería la porción de la Tierra en la cual se desarrolla la vida. Pero, ¿tú sabías que de la Tierra el 30% nada más es suelo y el 70% es agua, ¿sí o no? Entonces, de ese 30% que podemos considerar, eh, ¿qué partes se denominaría como biosfera? Por ejemplo, primero, la de la atmósfera, su primera capa. ¿Cómo se llama su primera capa? Troposfera, ¿no? Ya, si no me equivoco, la troposfera va desde el suelo que es cero, hasta 8.000 metros, ¿no? ¿Sí? Metros, más o menos. 8, sí, así se le llama, ¿no? 8.000. Em, Hasta ahí se puede decir que los seres vivos pueden interactuar, ¿no? Porque en la estratosfera, en la mesósfera, exósfera, pues es difícil, ¿no? Profe, ¿y las aves vuelan en la estratosfera? Sí, pero ahí no se reproducen, ahí no duermen, ¿no? Es su forma de desplazarse, pero básicamente todo lo hacen en la troposfera. Ahora, otra parte de la biosfera sería la hidrosfera, ¿no? Donde está la vida marina. Y otra parte de la biosfera sería la litosfera, que es las piedras, las rocas. Ahí está la vida macroscópica. ¿Qué es macroscópica? Bueno, animales pequeños, ¿no? Y animales grandes, ¿no? Litosfera. Gusanos, por ejemplo, ¿no? Gusanos, microorganismos. Litosfera. Piedras. Bien, luego tenemos también
El hábitat, bueno, ya te dije que es el hábitat, ¿no? ¿Recuerdas? El lugar donde vive la especie. Pero la función, el rol que cumple la especie dentro de su hábitat es el nicho ecológico. La ecosfera ya es considerado como el ecosistema más grande del mundo, ¿no? O sea, es el conjunto de todos los ecosistemas, el conjunto de todos los biomas, pero del mundo. Y el nicho ecológico sería pues la función o el rol que cumple la especie dentro de su hábitat. Listo, esos términos son sencillos de aprender, muchachos. Fáciles, muy fácil. Pero por más que sean fáciles, pues en la pregunta te van a poner todo un texto, así como una lectura, pues que te ponen en lenguaje, por ejemplo. Así, y de esa lectura de ese texto, pues tienes que interpretar si todo el texto hace referencia a su nicho ecológico, a un tipo de relación intraespecífica o interespecífica. Entonces, estos términos de manera fácil se te explican, pero si tú lo entiendes, entonces al momento de que en la pregunta te venga un texto, ¿no? Eh, donde mencione varias características o términos ecológicos, entonces para ti va a ser más fácil de poder interpretarlos, ¿no? Bien, ahora veamos lo que es el biotopo. Recuerda, el biotopo es el lugar abiótico, ¿no? Es la parte, pues, que no tiene vida y que de cierta forma se relaciona constantemente con la biocenosis. Ahora, el sol. Como te dije, el sol es el elemento más importante de un ecosistema, ya que es el que regula la cantidad de energía que llega al planeta, ¿no? Su intensidad controla el crecimiento de las plantas. Claro, ¿no? Por ejemplo, no sé si te habré mencionado en Reino Plantae. ¿Cómo se le llama cuando las plantas crecen buscando la luz? Fototropismo positivo, ¿sí o no? Y si crecen alejando de la luz, fototropismo negativo. ¿Recuerdas? ¿Ya ves? Y eso también influye en la selección natural, en lo que dijo Darwin. ¿Qué pasa con aquellas plantas que crecen buscando la luz y crecen más altas? Bueno, se van a favorecer de más luz. Y aquellas plantas que están atrás o a espaldas de ellas y que a pesar de que hay luz crecen menos, pues las deficiencias de luz van a provocar que van a morir. Selección natural, ¿no? El más apto sobrevive, ¿no? Ya, pero eso que dice que las plantas crecen pues buscando la luz se llama tropismo. Fototropismo. La duración de la luz afecta el florecimiento de las plantas y los hábitos de los animales e insectos. Sí, claro, controla, ¿no? Por ejemplo, esto hace referencia pues a nuestro famoso ciclo circadiano, ¿no? ¿Qué es el ciclo circadiano? Pues es la etapa en la cual pues nuestro cuerpo durante el día está en constante actividad, pero de noche se relaja. Y para eso, muchachos, tú sabes, yo sé que tú sabes, nuestro sistema nervioso maneja o tiene los famosos sistema nervioso simpático y el parasimpático. ¿Qué hacen ambos? Por ejemplo, el simpático activa el cuerpo y el parasimpático relaja el cuerpo. Ahorita, por ejemplo, el simpático en gran parte está funcionando, está participando en tu cuerpo, por eso es que estás despierto, estás atendiendo la clase, pero cuando tú duermes, el parasimpático actúa, porque el parasimpático relaja la mayoría de órganos, pues tu circulación desciende, tu respiración desciende, tu excreción desciende, tu digestión desciende, claro, exacto, exacto. Digamos que el parasimpático como que regula, equilibra, pues no. Obviamente el proceso de digestión no va a ser la misma de día y de noche, claro, no va a ser la misma. A ver, con respecto a eso, dice, profe, el parasimpático me quiere controlar. Ya, bueno. Eh, Cuando nosotros estamos de día, bueno, nuestro cuerpo está en constante actividad, por lo tanto, pues hay una hormona que se crea aquí. Esto se llama la glándula pineal. La glándula pineal elabora una hormona llamada melatonina. Esa hormona llamada melatonina es una hormona que cuando se produce en menor cantidad es
gracias al simpático. Pero cuando tú estás a oscuras, por ejemplo, en un lugar oscuro, o ya es de noche, y obviamente las luces se apagan, el parasimpático hace que esta glándula pineal fabrique constante melatonina. Por eso es que te duermes. Entonces, la duración de la luz también influye bastante en el comportamiento de los animales. Así como hay animales diurnos, también hay animales nocturnos, ¿sí o no? Mientras tú duermes, la cucaracha se pasea por tu boca, ¿sí o no? Mientras tú duermes, la araña se pasea por tu brazo y te pica, ¿sí o no? Mientras tú duermes, los murciélagos, las lechuzas, están paseando, ¿no? Por ahí, ¿no? Claro, ¿sabes? Influye bastante, ¿no? Dice, los productores convierten la luz solar en energía. Ya, pues te dije que la luz también influye en la fotosíntesis, en la cadena alimenticia, ¿no? Y eso permite pues que haya un intercambio de materia y energía entre los seres vivos y el medio ambiente, ¿no? Y a eso ya le hemos hablado, ¿no? El famoso metabolismo celular, ¿recuerdas? La luz, la planta recibe energía solar, lo transforma en energía química que es ATP, más CO2 y agua, lo transforma en glucosa. Esa glucosa más oxígeno, los animales lo utilizan para obtener energía química que es ATP. Parte de esa energía química que es ATP se queda en el cuerpo y otra gran parte se libera en forma de calor. Nosotros expulsamos CO2. El CO2 va de nuevo para las plantas. ¿Ya ves? ¿Eso cómo se le llama? Eso se llama metabolismo celular. Metabolismo celular. Sigamos. ¿Qué más? Ah, con respecto a la vitamina D, ¿recuerdas que te dije? El cuerpo produce vitamina D cuando la piel descubierta se expone al sol. Ya, antes de que me digas, profesor, entonces en invierno nuestros cuerpos, nuestros huesos están más propensos. No. ¿Por qué? Porque tu cuerpito caribeño también puede generar energía, puede calentarse por la comida. ¿Ya? Así que te adelanto eso antes que me digas que en invierno o en otoño, pues al no haber suficiente sol, pues no vamos a perder la capacidad de sintetizar la vitamina D. ¿Ya? La mayoría de las personas reciben al menos algo de la vitamina D de esta manera. Claro, cuando eres joven, por ejemplo, más o menos hasta los 30 o 40 años, tu cuerpo sintetiza la vitamina D, crea la vitamina D a partir de la energía solar. ¿Eso dónde se da? Eso se da en el hígado y en los riñones. El proceso pasa por ahí. Y luego se distribuye a los huesos. Eh, pero cuando una persona tiene más de 50 años, o de repente, pues, es una persona vegana, ¿no? O de repente, pues, una persona que simplemente es intolerante a la lactosa y no consume ningún tipo de alimento que tenga lactosa, entonces créeme que va a pasar ese proceso, pues, de síntesis de vitamina D, se va a ver afectada, pues, desde temprano, ¿no? Y esa persona, pues, corre el riesgo de pasar por osteoporosis, ¿no? Por osteoporosis, debilidad de los huesos, ¿no? Posibles fracturas, posibles esguinces. Y eso pues también puede ser por la vejez, ¿no? Por la vejez, o sea, esa es una enfermedad degenerativa en sí, ¿no? Claro, carencial por falta de vitaminas, pero también degenerativa porque al no consumir esto y, por ejemplo, realizar cualquier tipo de actividad física va a permitir que los huesos pues se debiliten, ¿no? Dice, sin embargo, las nubes, la niebla contaminada, la edad avanzada y la piel de color oscuro reducen la cantidad de vitamina D producida por la piel. Por eso, con frecuencia se denomina la vitamina de la luz del sol. Muy pocos alimentos contienen vitamina D de forma natural. Eso también es cierto. Algunos alimentos con vitamina D sería la leche, por ejemplo. La leche nada más. La leche o de repente alimentos producidos derivados de la leche. Pero si tú me dices en la carne, me dices, por ejemplo, en el trigo, en el pan, no hay vitamina D. En la leche también está, en el hígado de bacalao también hay vitamina D. Pero casi nunca se comen pues el hígado de un pescado, ¿no? No saben, pero bueno. Y ahí esto sería el ciclo circadiano, pues, ¿no? Esto es lo que te expliqué en base pues al sistema nervioso simpático y parasimpático. Listo. Sigamos.
Ahora hablemos del suelo. ¿Qué es el suelo? Bueno, el suelo es el componente principal que permite pues que los organismos estén fijados, ¿no? A una superficie. Es la capa delgada de la Tierra entre la atmósfera y la roca que sostiene la vida en los ecosistemas terrestres. Ya, pero básicamente las capas que tiene el suelo han sido creadas a partir de la descomposición de la materia orgánica. ¿Qué quiere decir? Que gran parte de nuestros antepasados, a partir de su descomposición o su cuerpo desintegrado, forma esas capas. A ver, horizontes del suelo. Aquí están. Hay 4 horizontes. Tenemos horizonte A, horizonte B, horizonte C y el horizonte D. Pero antes de estos 4 horizontes hay una capa orgánica o capa O también se llama. En esta capa O, bueno, que sería la capa donde estamos ahorita, hay materia orgánica, pues hay plantas, hay animales en constante interacción. Esa es la capa orgánica. En el horizonte A, mira, si te das cuenta, el horizonte A es de un color oscuro, mira, color oscuro. ¿Qué hay ahí? Ahí, en el horizonte A, que es así de un color medio oscuro, está el famoso humus. ¿Qué es el humus? El humus es la materia orgánica en descomposición. El humus es la materia orgánica en descomposición. El humus. O sea, aquí, por ejemplo, están enterrados nuestros animales o nosotros, pues, ¿no? Y estamos en pleno proceso de degradación, descomposición. Por eso se torna este color oscuro. El humus. Profe, ¿es cierto que al horizonte A también se le llama horizonte lavado? Sí, horizonte A, horizonte de lavado. Bueno, ahí está horizonte A. Horizonte A o horizonte de lavado. Profe, al horizonte B también se le llama horizonte de acumulación. Sí, se le llama horizonte de acumulación o subsuelo. Profe, ¿y por qué se le llama horizonte de acumulación o subsuelo? Bueno, porque gran parte de estos restos que están acá son restos de óxidos de hierro, óxido de hierro y minerales de arcilla. ¿De dónde vienen los óxidos de hierro? Los óxidos de hierro vienen de nuestros glóbulos blancos, nuestros glóbulos rojos. Bueno, más que todo de los glóbulos rojos. De nuestra sangre se desprende el hierro y se acumula acá. Y los minerales de arcilla vienen de las células de las raíces de las plantas. Entonces no te olvides, horizonte B o horizonte de acumulación o subsuelo tiene óxidos de hierro que provienen de los glóbulos rojos, o sea, de la sangre de los animales muertos, y los minerales de arcilla que provienen de las células muertas de las raíces de las plantas, ¿no? Ahora, al horizonte C, al horizonte C también se le llama sustrato. En el horizonte C tenemos fragmentos de la roca madre. ¿Y dónde está la roca madre? En el horizonte D. ¿Ya? En el horizonte D está la roca madre. ¿Y por qué estos restos de la roca madre ascienden al horizonte C? Bueno, porque la roca madre está en constante meteorización. ¿Qué es meteorización? Bueno, es porque debajo de la roca madre está el núcleo de la Tierra. ¿Qué hay en el núcleo de la Tierra? Lava.
¿Y qué hace la lava? Genera el movimiento de las placas tectónicas. Y el movimiento de las placas tectónicas es mucho mayor a la que nosotros percibimos. Claro, pues nosotros percibimos 4 o 5 grados, pero acá abajo es 1000 grados por lo menos, un poco más. Y la roca madre soporta eso. Gracias a que soporta eso es que nosotros sentimos esa intensidad nada más. Entonces debido a que soporta esas grandes presiones, es que la roca madre poco a poco se va fragmentando, sí. ¿Y sus restos de la roca madre van ascendiendo al sustrato? Sí. Profe, ¿y es cierto que gran parte de los restos de nuestros antepasados, gran parte se acumulan en el sustrato? Sí. O sea, profesor, que aquí parte de los restos de nuestros antepasados más la roca madre forman los combustibles fósiles? Sí. O sea, acá está el petróleo. Sí. Acá está el carbono. Perdón, el carbón. Sí, claro. Ah. Y por último, ya, pues en el horizonte de esta, la roca madre, ¿no? Que como te dije, es la que se conecta con la Tierra, con el núcleo de la Tierra. Gracias a ella, gracias a ellas que pues nosotros no percibimos pues semejantes movimientos telúricos, ¿no? Aparte también es el subsuelo también nos apoya. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el subsuelo no es duro, el subsuelo es grueso, pero no es duro. Eso nos permite presentir, sentir o darnos cuenta de los movimientos. Ahora, si el subsuelo fuera grueso, o sea, y fuera duro, no más que todo duro, entonces no, pues, no podríamos percibir esos movimientos de 4 o 5 grados, ya percibiríamos los movimientos de 8, 10, 20 grados, ya prácticamente no tendríamos tiempo para reaccionar. Bien, muchachos, vamos a continuar. Vamos. A ver, ¿qué más? La temperatura corporal de los animales. Ya, esto es fácil, ¿ah? Muy fácil. No debemos demorarnos mucho acá. A ver, animales homotermos. Homo viene de igual. Señorita María, horizonte A, horizonte de lavado. Horizonte B, horizonte de acumulación. Horizonte C, substrato. Horizonte D, roca madre. Bien, temperatura corporal de los animales. Animales homotermos. Se le llama animal homotermo a un animal que debe mantener su temperatura constante. O sea, su temperatura, por ejemplo, debe ser 37 grados. Ya, entonces, homotermo sería aves y mamíferos. Ya, pero ellos, ¿qué tienen que hacer para controlar su temperatura? Por ejemplo, tienen 3 mecanismos. El primer mecanismo es el hipotálamo. Es un órgano que controla la temperatura. El segundo mecanismo es la homeostasis. Tiemblas, empiezas a temblar, eso se llama tiritar. Y el tercer mecanismo es la comida. Entonces, de esas 3 formas, deben mantener su temperatura a 37 grados. ¿Correcto? Homotermos. Por eso se les llama animales de sangre caliente. En cambio, los poiquilotermos, estos poiquilotermos pueden variar su temperatura, pero, para que puedan variar su temperatura, ellos dependen de una fuente de calor del entorno. Mira, por eso son ectotermos. Ecto viene de afuera. Si ellos, por ejemplo, están en su propio hábitat y su propio hábitat le brinda esa fuente de calor, entonces este animal va a poder bajar su temperatura y va a poder subirla. Eso sería poiquilotermo. Pero si no puede bajar su temperatura y no puede subirla, entonces quiere decir que no está recibiendo esa fuente de calor de su entorno. ¿Correcto? Acá, por ejemplo, ellos son endotermos. ¿Por qué? Porque tienen mecanismos internos para regular su temperatura. En cambio, ellos son ectotermos porque tienen mecanismos externos. ¿Correcto? Entonces, a ellos se les llama animales de sangre fría, anfibios y reptiles. Ahora, gracias a ese mecanismo que tienen de regular su temperatura, gracias a la fuente de calor, es que ellos, por ejemplo, pues pueden pasar mucho tiempo sin alimentarse. O sea, quiere decir que esa fuente de calor que reciben de su entorno les brinda la capacidad de que su digestión sea lenta. Y de esa manera, pues, tranquilamente pueden pasar algunos meses o semanas sin alimentarse.
Acá nos dice, mira, bien clarito, no pueden habitar ambientes con temperaturas extremas, porque son altamente dependientes de los cambios ambientales que reciban de su lugar o de su lugar de origen, ¿no? Bien, sigamos. Animales heterotermos. Un animal heterotermo es un animal homotermo y poiquilotermo. O sea, es la mezcla de ambos. Ya, ¿y qué pasa con ese animal? Bueno, lo que pasa es que este animal, a pesar de ser homotermo y poiquilotermo, cuando a veces la temperatura es muy brusca, entonces este animal, por más que tenga pues mecanismos internos y externos de autorregulación, no va a poder controlar su temperatura. Entonces, la única forma que tiene de poder controlar su temperatura es de hibernar. O sea, estos animalitos hibernan. ¿Qué es hibernar? Bueno, pues es refugiarse en un lugar eh, donde su temperatura pues pueda mantenerse en cierto rango, ¿no? Por lo menos, ¿no? Por ejemplo, los osos, pues. Los osos. ¿Qué hace un osito? Un osito pues come bastante y después hiberna. O de repente pues recolecta mucha comida y igual hiberna, ¿no? Aunque hay otros animales que de frente se duermen, ¿no? Pero dependiendo del ambiente, ¿no? O sea, cualquier animal, mamífero, reptil, anfibio o ave puede ser heterotermo. Eso va a depender de la pregunta. O sea, no todos los mamíferos son heterotermos. No todos los anfibios, reptiles y aves son heterotermos. Va a depender de la pregunta y cómo te lo planteé. ¿Ya? Pero recuerda, un animal heterotermo emplea mecanismos homotérmicos y poiquilotérmicos, pero a pesar de eso no puede controlar su temperatura. Entonces, el único recurso que tiene para poder establecerse o tener una temperatura eh, equilibrada es hibernar, ¿no? Ahora, estenotermos. Los animales estenotermos, es más, la palabra esteno viene de poco. Quiere decir que son animales que viven en temperaturas cálidas, en temperaturas estables, pero esos animales no pueden o no soportan que la temperatura cambie bruscamente. O sea, viven en un rango donde la temperatura es, donde el cambio de temperatura es mínima. Mínima. Por ejemplo, puede bajar 3 grados o puede subir 3 grados. Eso es lo máximo que soportarían. Que baje o que suba 3 grados. Pero si esta temperatura baja o sube más de esos rangos, estos animalitos tienen dos opciones. La primera opción es migrar y la segunda opción es morir. ¿Qué animales serían esterotermos? Bueno, la mayoría de peces. El oso polar, algunas aves, algunas flores. En el caso de las flores, sucede porque netamente son estacionales, Ivana. En el caso del oso polar, sucede porque su pelaje es grueso, lleno de grasa y ayuda a mantener una temperatura de 37 grados. Pero ¿qué pasa si por la destrucción de la capa de ozono entra mayor cantidad de radiación solar? Entonces su pelaje, en vez de protegerlo, haría que su temperatura aumente más, ¿sí o no? Entonces tiene lógica. Ahora, lo contrario, estenotermos, sería euritermos. Los animales euritermos son animales cosmopolitas. ¿Qué quiere decir? Son animales que pueden adaptarse a cualquier temperatura, a cualquier ambiente. Son animales resistentes. Por ejemplo, la mayoría de ellos son los insectos. Claro, los tartígrados, insectos, por ejemplo, como la cucaracha, la rata, el ratón, la araña, la mosca. A ver, ¿por qué la cucaracha, por qué la mosca, por qué la araña son resistentes? Especialmente porque tienen quitina. Quitina, ¿cierto? Tú cuando pisas una cucaracha, no mueres, ¿sí, Ana? Arrastra tu pie y no mueres, ¿sí, Ana? Y no muere. Alzas tu pie y la cucaracha te dice, ¿qué es todo tu fuerza? Tú quemas a la cucaracha, la decapitas, la ahogas, le echas un frasco de ray, no muere. ¿Por qué resiste tanto? Por la quitina. Ahora, tu último recurso, agarras tu celular, ¿no?
tu celular, pones mensajes archivados, esos mensajes SAT que tenías con tu ex, esos son que son para llorar, para llover, le enseñas a la cucaracha y la cucaracha dice, se ríe, ¿no? Está bien, por cachudo, por cachudo. Y encima no vas a ingresar, te dice. ¿Por qué la cucaracha ha resistido tanto? Ah, bueno, por la quitina, ¿no? Igual sucede con una mosca, ¿no? Tú a una mosca la colocas en un congelador por, no sé, pues 20 minutos y tú confiado de que al abrir la congeladora la cucaracha va a estar congelada. No, no le va a pasar nada. Tú abres la congeladora, la cucaracha sale como si nada. Y te dice, ah, nos vemos, cachudo. Así de fría es la cucaracha, ¿no? Exacto, muy bien. Bien, ahora veamos la salinidad. Salinidad de los animalitos. Bueno, en plantas también puede ser. Por ejemplo, animales eurialinos. Los animales eurialinos son animales que han adaptado mecanismos para poder soportar la sal. Por ejemplo, ellos pueden ser animales del océano, o sea, de salados, pero pueden migrar al río. O también pueden ser animales de río que migran al océano. Por ejemplo, pues el salmón, la anguila, ellos son de río, se les llama dulceacuícolas y migran al océano. ¿Para qué? Para desovar, para poner huevos. Pero solamente el salmón regresa, la anguila se queda en el océano. Igual que el cangrejo, ¿no? Hay cangrejos de río como cangrejos de océano. En cambio, lo contrario sería los estenualinos. Los estenualinos son aquellos que solamente están capacitados para poder soportar mínimas cantidades de sal. O sea, son netamente animales de río, dulceacuícolas. Tienes, por ejemplo, la anchoveta, tienes la trucha, el piraña, por ejemplo, el paiche, ¿no? La sardina, el atún. Ellos son estenualinos. Perfecto. Vamos ahora a hablar de eh, la biocenosis. Bien, ¿qué es la biocenosis? Bueno, es el conjunto de seres vivos, ¿no? Primero empecemos con la cadena alimenticia. Ya, aquí entró lo pesadito. ¿Qué es la cadena alimenticia? O también se le llama red trófica. Cadena alimenticia o red trófica. Bueno, es el mecanismo por el cual, pues, los organismos interactúan. ¿Cómo? Intercambiando materia y energía entre uno y otro. Pero vamos a definirlo de una forma más simple. La cadena alimenticia es la secuencia por la cual los organismos intercambian materia y energía de uno a otro. Pero primero tienes que saber que la cadena alimenticia es una secuencia lineal. ¿Por qué es lineal? Así. Es una secuencia lineal o unidireccional, a través de la cual los organismos van a intercambiar materia y energía. ¿Correcto? Pero ese intercambio de materia y energía, conforme avance la cadena, la energía que se va a aprovechar va a ser menos. Y todo esto que tú ves es la biomasa. ¿Pero qué tipo de biomasa es? A ver, cuéntame. ¿Qué tipo de biomasa? Yo te dije que había 3 tipos de biomasa. La biomasa natural, la biomasa residual y la biomasa energética. ¿Cuál de estas 3 es? ¿Natural, residual o el flujo energético? El flujo energético. La tercera sería la biomasa, flujo energético. A ver, ¿por qué digo que la cantidad de energía según cómo vaya de individuo a individuo va a ir disminuyendo? Bueno, lo que pasa es que hay una regla, ¿no? Eh, la regla es, bueno, no sé si tú has llevado en física, te han enseñado la termodinámica.
la termodinámica pues tiene varias leyes, ¿no? La segunda ley de la segunda ley de la termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esa es la segunda ley de la termodinámica. La tercera ley nos dice que solamente se va a aprovechar el 10% de la energía o de las calorías que se toma del alimento. O sea, te doy un ejemplo. Si tú te comes un pollo a la brasa y el pollo a la brasa pues tiene 1000 calorías, entonces tú esas 1000 calorías vas a tomar el 10% que sería 100. O sea, solamente tomarías el 10%. Y la pregunta es, ¿qué haces con el 90% restante de energía? Lo expulsas en forma de calor. ¿A dónde? A la atmósfera. ¿Para qué? ¿Qué hace ese calor en la atmósfera? Bueno, específicamente no se va a la atmósfera, se va al espacio. ¿Y para qué se va al espacio? Bueno, se va al espacio para generar la famosa entropía. Sí sabes lo que es la entropía, ¿no? Eso en física te han enseñado. La entropía, pues, es el mecanismo por el cual las fuerzas o flujo de energía que hay en el espacio genera que la Tierra gire o no. Entonces, y en gran parte, pues, es beneficioso. Mira, todos liberan fuente de calor, todos. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? ¿Qué es la cadena alimenticia? Es una secuencia lineal de organismos a través de la cual los nutrientes, o sea, el alimento y la energía, pasan de un organismo a otro a través del consumo. Claro, pues, ¿no? Consumo, 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 consumo. Correcto. Ahora, una cadena alimenticia se mide por niveles tróficos. Una cadena alimenticia se mide por niveles tróficos. El primer nivel trófico son los productores. El primer nivel trófico son los productores. ¿Quiénes son los productores? Las plantas, las algas, algunas bacterias. ¿Ellos qué elaboran? El alimento por fotosíntesis. El segundo nivel trófico son los consumidores primarios, herbívoros. El tercer nivel trófico son los consumidores secundarios, carnívoros. El cuarto nivel trófico son los consumidores terciarios, supercarnívoros. Pero mira, también hay los descomponedores, pero los descomponedores no tienen un nivel trófico. ¿Por qué? Porque la cadena alimenticia puede aumentarse como puede reducirse. O sea, no hay un orden, no hay una cantidad exacta en una cadena alimenticia. Entonces quiere decir que, por ejemplo, si estos consumidores primarios, los herbívoros, se comen a la planta y mueren, ellos pasan acá. Y los descomponedores descomponen a los herbívoros. Y puede ir acá también. O puede ir directamente sobre la planta. Entonces quiere decir que los descomponedores no tienen un nivel trófico en específico, no tienen un orden, ¿no? Debido a que la cadena puede aumentar como puede reducirse. ¿Correcto? Eso me estás entendiendo, ¿no? Ahora vamos a explicarlo en orden, ¿ya? A ver, te dice que una cadena alimenticia básicamente está regulada por la energía solar. Ya, pero la energía solar, ¿sobre quién llega específicamente? Sobre las plantas, ¿no? La energía solar llega específicamente sobre las plantas. Perfecto. Ahí está. Ahora, supongamos que la energía solar que llega a la planta sea un 100%. Ya, ese 100% entra a la planta, pero la planta solamente aprovecha el 20%. Con ese 20% elabora la fotosíntesis o hace la fotosíntesis. Y el otro 80% lo expulsa en forma de calor. Ahora, con ese 20% de energía solar que ha tomado, va a elaborar el alimento. Ahora, ese alimento que ha elaborado, imagínate que tenga como energía 10.000 calorías. O sea, la cantidad de energía o la cantidad de calorías que tiene el alimento que ha elaborado la planta es 10.000. O sea, 10.000 calorías. ¿Ya? Profe, una consulta, pero ya me mareé. Tú dijiste que solamente se aprovecha el 10%. Entonces, ¿por qué las plantas aprovechan el 20%? Ah, buena pregunta. Lo que pasa es que las plantas tienen que elaborar el alimento. Entonces ellos gastan un poquito más de energía. Claro, pues son productores. ¿Ya?
Profe, entonces, a ver, ¿qué continúa? Ya, pues tú sabes que ellos son el primer nivel trófico, ¿sí o no? En el segundo nivel trófico, ¿qué hacen los consumidores primarios? ¿Los primarios se tienen que alimentar de los productores? Sí. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de energía que deberían aprovechar? 10.000 calorías, pero ¿cuánto aprovechan? El 10%. Ah, ¿y qué pasa con el 90%? Lo expulsan en forma de calor por respiración celular. Ah, profe, ¿y los consumidores secundarios, los carnívoros, se alimentan de los herbívoros? Sí. ¿Cuánto deberían aprovechar? 1.000 calorías. ¿Pero cuánto lo hacen? ¿O cuánto es lo que toman? El 10%. Y el 90% lo expulsan en forma de calor por respiración celular. El cuarto nivel trófico, que sería consumidores terciarios, supercarnívoros, se alimentan de los carnívoros. ¿Cuánto deberían aprovechar? 100 calorías. ¿Pero cuánto aprovechan? El 10%. Y el 90% le expulsan en forma de calor. Ahora, esto podría seguir aumentándose, ¿sí o no? Podría seguir aumentándose. Imagínate que haya un quinto nivel trófico. Y en el quinto nivel trófico, el pescador se descuida y atrás viene un animal y le dice, aquí llegó tu tiburón. Y se lo come el tiburón. El tiburón, ¿cuánto aprovecharía del pescador? El 10%. ¿Cuánto sería el 10% de 10? 1, ¿sí o no? Entonces el tiburón aprovecharía 1. Ahora, imagínate que la ballena venga por atrás y se coma al tiburón. Aquí llegó tu ballenón. Ya. ¿Cuánto aprovecharía la ballena del tiburón? 0,1. Pregunta, ¿conviene que una cadena alimenticia se aumente? ¿Conviene o no conviene? No conviene, sí o no, porque cada vez la energía que se aprovecha sería menos. ¿Ya? Entonces, sí o sí, tiene que haber un descomponedor. ¿Qué hace el descomponedor? El descomponedor puede tomar a cualquiera de los niveles tróficos, a cualquiera, ya sea tome a los productores o a los consumidores, ellos también cumplen la regla del 10%, o sea, solamente aprovechan el 10% y el 90% le expulsan en forma de calor. O sea, el único que no cumple la regla del 10%, la regla de la termodinámica, es los productores, porque los productores tienen que elaborar el alimento. Los demás sí. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿y por qué solamente el 10%? ¿Por qué no podríamos tomar más? Bueno, porque tú tienes sistemas, tienes órganos, ¿no? Y trabajan de forma equilibrada, ¿sí o no? Cuando uno te enseña anatomía, te dice que el sistema circulatorio, que el corazón tiene una presión arterial definida, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaría si tú recibes más energía de lo debido? Entonces tu presión arterial cambiaría, sería muy diferente a la de otro humano. Entonces el estudio de la anatomía, la explicación de un sistema cambiaría de acuerdo a la persona. Entonces, es cierto, ¿no? Bien, continuemos, muchachos, porque me va a ganar la hora. Vamos, vamos, vamos. Listo, esa es la cadena alimenticia. Ah, otra cosa más. ¿Quién no puede faltar en una cadena alimenticia? ¿Quiénes tienen que estar en una cadena alimenticia sí o sí? Los productores, el consumidor y el descomponedor. Ellos tres sí o sí tienen que estar en una cadena. Los tres tienen que estar en una cadena. Ojo, ¿ya? No pueden faltar. Ahora, profe, ¿el consumidor primario necesariamente tiene que ser herbívoro? No, puede ser, por ejemplo, carroñero, ¿no? Que se alimenta de plantas y animales. Bien, sigamos. Ahora vamos a hablar de las relaciones. Pero no vamos a hablar de tu relación, tranquilo, no queremos llorar. O no queremos reírnos, no sé, pues, pero no queremos ahorita ponernos sentimentales. Vamos a hablar de las relaciones intraespecíficas. ¿Por qué se les llama relaciones intraespecíficas? Porque son actividades que se realizan entre miembros de una población, o sea, entre una sola especie. Por ejemplo, asociación gregaria. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando miembros de una población se juntan para cazar, para defenderse, para migrar, para buscar alimento. Fácil. La asociación familiar, bueno, implica pues que los miembros de una población se apareen, ¿no? Y formen familia. ¿Qué tipo de familia? Familia monogámica,
familia poligámica, y también tenemos la famosa compensación. ¿Qué es la compensación? La compensación es cuando a veces el macho toma el rol de la hembra. ¿Cómo? Bueno, el macho cuida los huevos, ¿no? O a veces el macho se embaraza, como en el caso del caballito del mar, ¿no? El caballito de mar. Eso es compensación, cuando a veces el macho toma el rol de la hembra. Territorialidad. Bueno, en territorialidad tú sabes que en las especies buscan la forma de mantener, cuidar, preservar su territorio, ¿sí o no? Por ejemplo, la mayoría de ellos orina. En cambio, ¿tú qué haces para marcar tu territorio? Tú, en tu Facebook, ahí en tu descripción, abajo de tu foto, pones, soy propiedad de Luis Rodríguez. Soy propiedad de David Contreras. No, pues está mal. O si no, lo peor que puedes hacer es tatuarte, te tatúas, ¿no? O te compras tus politos. Uno se compra el polito de King, el otro de Queen. Rey y reina. Bueno, tanto para que las finales te dejen por uno de Free Fire, por un TikToker con 2 seguidores nada más. Pero bueno, así es la vida. Lo que más te va a doler es quitarte el tatuaje, ¿no? Más te va a doler quitarte el tatuaje. Tu mamá te va a decir, ya ves, hijita, yo te dije, ¿no? Yo te dije, no te dejes influenciar. Dice, hay una historia de un chico que se tatuó a su exnovio y cuando terminaron lo modificó a la cara del demonio. Ah, bueno. Pero eso es por obligación, pues, ¿no? No es algo como que si tú te hicieras un tatuaje de por vida, ¿no? Y sabiendo por qué lo haces y con un objetivo en específico. Pero si lo haces, pues, por modificarlo, porque alguna vez quisiste o creíste que esto iba a funcionar, bueno. Si te vas a tatuar, tatúate la cara de tu viejita, pues, ¿no? Tu viejita, tu viejito, de tu hijo, pues, eso puedes tatuar. Te vas a tatuar el nombre, la cara de una chica. Por favor. Ya, o el nombre de tu perrito, por ejemplo, ¿no? Pero definamos el concepto de perro. Hay algunos que utilizan el término perro para referirse a su ex. Bien, sociedad estatal. Sociedad estatal. En sociedad estatal hay un trabajo en equipo, hay un trabajo en conjunto, quiere decir que hay jerarquías, por ejemplo, hay una reina, por lo tanto, pues los subalternos trabajan para ella, ¿no? Abejas, por ejemplo, ¿no? Abejas, avispas, termitas, hormigas, muy bien. Eso sería la famosa sociedad estatal. Perfecto. También, también hay competencia. También hay competencia intraespecífica. La competencia intraespecífica es cuando miembros de una población luchan entre ellos, ¿sí o no? ¿Por qué luchan? Luchan por la hembra, ¿no? Por el territorio, por ser el macho alfa. Así que también hay competencia aquí. Relaciones interespecíficas. Estas relaciones hablan acerca de las interacciones que hay, pero entre miembros de diferentes poblaciones. Entre miembros, de diferentes poblaciones. Aquí ocurre la famosa simbiosis. ¿Qué es la simbiosis? La simbiosis es la asociación que hay entre dos o más especies con el objetivo de que ambos se benefician. Pero si los dos no se pueden beneficiar, la idea es de que uno nomás se beneficie, pero ninguno se perjudique. O sea, en simbiosis, o los dos se benefician o uno solo. Pero la idea es que ninguno se perjudique. Por eso se llama endosimbiosis. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a ver diferentes relaciones interespecíficas y según el signo que presenten, te vas a dar cuenta si pertenecen o no a la simbiosis. Por ejemplo, en mutualismo, los dos se benefician, o sea, es simbiosis. Y la misma palabra lo dice, mutualismo. Quiere decir que los dos son mutuos. Uno depende del otro. Uno no podría vivir sin el otro. Por ejemplo, tienes las micorrizas. ¿Qué son las micorrizas? Es la asociación que hay entre las raíces de los hongos, llamadas micelios, y las raíces de los árboles. Se juntan para intercambiar materia. Otra relación sería los líquenes, que tú ya sabes, ¿sí o no? Hongos y algas. Las hormigas y los chinches. Por ejemplo, eh,
Los chinches se alimentan pues de algunos tallos de plantas y los chinches liberan como un líquido, ¿no? Un dulce, ¿ya? A través de eso pues vienen las hormigas y las hormigas con sus antenas frotan a los chinches y se alimentan pues de esos dulces, ¿no? Y de cierta forma pues las hormigas protegen a los chinches. ¿Ves? Hay cierta relación entre ambos. El pez gobio, ¿ya? El pez gobio y la gamba ciega. Este pez gobio es un pez, sí, es un pez que tiene una vista espectacular, el pez gobio, el gobio. Y la gamba ciega es, ay, creo que es al revés, perdón, me he confundido. El pez gobio es ciego, ¿ya? El pez gobio ciego, ay, perdón, no, al revés, está bien. Disculpen, me he confundido. Está bien, el pez gobio es un pez que tiene una vista espectacular, pero la gamba ciega es un crustáceo ciego. ¿Cómo se juntan ambos? Por ejemplo, cuando están en peligro ambos, el pez gobio es como su vista de ellos, de la gamba, y la gamba, ¿cómo lo protege? Crea huecos, ¿no? Crea excava, ¿no? Y los dos se cubren, se camuflan. De esa manera los trabajan en conjunto. Uno es su vista y el otro es como su defensa, ¿no? Sí, solamente con ese pez. Solamente con ese pez. Ya el pez gobio es un pez con una vista, pues, eh, que es, bueno, no sé cómo decir, que es una vista, pues, que le permite, pues, poder observar claramente, ¿no? Y la gamba ciega, pues, es un crustáceo que lo apoya de cierta forma a camuflarse. Sí, siempre andan juntos, por eso es mutualismo, pues. Por eso es mutualismo, porque los dos dependen, ¿no? Son mutuos. El humano y la flora bacteriana, claro, tenemos bacterias en el intestino que nos apoyan, ¿no? Produciendo vitaminas, absorbiendo los alimentos, reabsorbiendo agua. Claro, la flora bacteriana. La tarántula y el sapo boquiestrecho. El sapo va al nido de la tarántula porque el sapo se come las hormigas, ¿no? Y la tarántula tiene miedo de que las hormigas coman los huevos de la tarántula. Entonces, la tarántula no le hace nada al sapo, pues, ¿no? Es más, se ponen a jugar cartas ahí. Se ponen a grabar unos cuantos TikTok. El ave y el búfalo. Bueno, el ave le quita las garrapatas, las pulgas al búfalo, ¿no? Y las termitas y los protosos. Bueno, tú sabes que las termitas se alimentan de la madera, pero ellos mastican la madera. Pero ¿quién descompone la madera? Unos protozoarios que están en su estómago. O sea, son dependientes. El protozoario descompone la madera, mientras que la termita mastica la madera. Eso sería mutualismo. Luego tenemos cooperación. Mira, en cooperación también es simbiosis, los dos se benefician. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que no necesariamente tienen que estar juntos. O sea, las especies pueden cambiar. O sea, se benefician, pero en un periodo corto. Y pueden cambiar las especies. Por ejemplo, pues tienes al cinzote y el cocodrilo, ¿no? El cinzote es un ave que se alimenta de los restos que deja el cocodrilo en sus mandíbulas y el cocodrilo no se lo come. El cangrejo y la medusa. El cangrejo baja y saca a la superficie a la medusa para que se pueda alimentar de peces. Y en retribución la medusa le deja peces al cangrejo. Y los agentes polinizadores, ¿no? Pueden cambiar. Puede ser un gorgojo, un girasol, una abeja, un girasol, un clavel y una avispa, un clavel y una abeja. O sea, pueden cambiar, ¿no? La idea es que se beneficien. Comensalismo. En comensalismo, una especie se beneficia, pero la otra no. Pero tampoco se perjudica, o sea, es neutra. También es simbiosis. Aquí alguien se beneficia de las obras de otro. O sea, alguien aprovecha el nivel trófico de otro. O sea, alguien se alimenta de las obras de otro. Y cuando te digo que alguien se alimenta de las obras de otro, no me refiero a tu amiga que se mete con tu ex. No, 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 no. Me refiero al tiburón y la rémora, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace la rémora? Mira, la rémora es un pescadito que anda muy pegado al tiburón. Cuando el tiburón se alimenta de algo, pues deja caer restos de comida. La rémora aprovecha y se beneficia de eso, ¿no?
La cacerolita de mar y un gusano. Bueno, la cacerolita es una concha, un bivalvo, y dentro tiene un gusano que se le quita el 30% de la comida. El cangrejo y la concha. Bueno, tú sabes que el cangrejo utiliza la concha para camuflarse, ¿no? Y la mosca y la carne. La mosca aprovecha los restos de carne para dejar sus huevos. Ese es comensalismo. Muy bien. Luego tenemos inquilinismo. Una especie se beneficia, otra se perjudica. Esto no es simbiosis. Aquí una especie se aprovecha de la otra, ¿no? Por un periodo corto. Por ejemplo, pues el árbol y el pájaro carpintero se aprovecha del árbol. El piojo y el humano, fácil. La garrapata y el perro. La anémona y el pez payaso. Aunque entre ellos también puede ser cooperación, ¿ah? Entre ellos también puede ser cooperación. Va a depender de cómo te plantee la pregunta. Luego, parasitismo. Es lo mismo, solamente que en inclinismo se les llama ectoparásitos. ¿Por qué ectoparásitos? Porque están pegados a su cuerpo, pero no están dentro, están pegados. En cambio, en parasitismo se les llama endoparásitos, porque están dentro del cuerpo. Aquí es fácil, pues. Puede ser la garrapata, ¿no? Puede ser las bacterias del intestino delgado o el sistema digestivo. Competencia. Una especie se beneficia, otra se perjudica. Una se beneficia, otra se perjudica. Quiere decir que cualquiera de los dos se puede beneficiar o perjudicar. ¿Eso a qué se debe? Bueno, eso se debe al tamaño y a la cantidad. Quiere decir que estas especies luchan y va a depender, pues, ¿no? En este caso, mira, el tamaño vence, ¿no? Pero si esta ave tuviera una manada, pues las palomas seguirían, ¿no? Igual que acá, ¿no? Sí, también puede ser. En parasitismo también puede ser el piojo. Dije que es lo mismo, solamente la diferencia es que acá están fuera del cuerpo y acá están dentro. Y por último tenemos amensalismo. El amensalismo es cuando una especie se perjudica y la otra es neutra. Pero aquí hay dos conceptos, ¿ah? Mira, aquí hay dos conceptos. El primer concepto te dice, una especie produce sustancias inhibidoras que impide el crecimiento de otra especie. Y el otro concepto sería, o simplemente su vida libre afecta indirectamente a otro organismo. A ver, mira, aquí tenemos la famosa antibiosis. ¿Qué es la antibiosis? Es la producción de penicilina. Esto verdecito que tú ves es un hongo llamado penicillium. Y todo lo que está acá es la bacteria. Ese hongo ha entrado al cuerpo de la bacteria y ha liberado sustancias. Esas sustancias han matado a la bacteria. Ahora, ¿qué hace el hongo dentro de la bacteria? Produce este fármaco llamado penicilina. ¿Quién se perjudicó? La bacteria. Aquí le da igual al hongo, ¿no? La oveja y la lombriz de tierra. La oveja cuando se alimenta del pasto, arranca el pasto, pero con todo y tierra. ¿Quién queda expuesta? La lombriz. ¿Quién se puede comer a la lombriz? Otro animal. Ese sería el segundo concepto, ¿no? El eucalipto y las legumbres. Si tú siembras esas dos plantas a la vez, el eucalipto libera un aroma. Ese aroma o sustancia que libera el eucalipto impide el crecimiento de las legumbres. El primer concepto, ¿no? Ya, por último, depredación. Bueno, eso es fácil, ¿no? Una especie se come a la otra. No hay mucho que decir. Y neutralismo. Mira, en neutralismo ninguno se beneficia, ninguno se perjudica. Son neutros. Pueden compartir el mismo hábitat. Pueden compartir el mismo nicho ecológico. Y no se perjudican, no se pelean. Nada de nada. Listo. Primero te voy a compartir el material resuelto, ¿ya? Primero te comparto el material resuelto. Tranquilo, tranquilo. Ya está resuelto. Ahí está. Ese es el material resuelto. Ahora dame chance eh, para compartirte el material, ¿ya? Dame un ratito. 30 segundos nada más.
Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias. Que tengan un buen inicio de semana, muchachos. Cuídense, nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Gracias. Gracias, Muy bien, profe, chicos. cuídese. Bien, gracias al profesor por su clase. Y bien, chicos, recuerden que tenemos en unos minutos la siguiente y última clase de economía. Les tengo que anunciar que no estoy segura si se va a brindar la charla de nota el día de hoy, porque hay algunos asuntos que solucionar y aparte estamos en reunión con tutores y directivos. Así que los veo en la siguiente clase y les doy más alcance al final de la clase de economía. Por favor, se quedan para seguir conversando sobre eso.